devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga Dios hoy para tu vida sea de edificación para tu vida y que tú lo puedas poner por obra para que Dios siga obrando en tu vida. Y vamos a estar leyendo ahí el Salmos 119, del versículo 49 al 56. El tema que traemos hoy es bendiciones en la obediencia a Dios. Y vamos a estar leyendo ahí con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueran para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a estar viendo qué bendiciones nos ofrece Dios cuando obedecemos y guardamos sus mandamientos. Dice, esa porción es una porción llena de esperanza, una porción de la palabra que proviene consuelo y que proviene seguridad en Dios. Este bello salmo, fíjate, el salmista estaba pasando por un momento de tristeza, pero aún en la tristeza él tenía puesta su confianza en Dios, porque sabemos que las promesas de Dios son un sí y un amén. Dios nunca se va a arrepentir de las promesas que Él nos da. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y nunca debemos de dudar de las promesas de Dios. Nunca debemos de dudar, sino esperar en Dios, porque dice que todo nos ayuda bien. Aquellos conforme hacen a su mandamiento, a sus palabras. El salmista ha visto cómo la ley de Dios lo ha llenado en sus momentos más duros, en sus momentos más tristes, en los momentos en que él parecía que iba a morir. Él vio cómo la mano de Dios lo sostuvo. ¿Por qué? Porque el salmista obedecía los mandamientos de Dios. Muchas veces nos conformamos con el solo ir y venir, el venir a la iglesia, el servir a Dios, el tocar algún instrumento, el tener algún puesto en la iglesia. No te va a servir si tú en tu vida no obedeces a Dios, si tu vida no va conforme a los mandamientos de Dios. Fíjate, hoy en día llevamos más de 60 días que el gobierno ha puesto cuarentena, hoy en lo que estamos viviendo a causa de esta pandemia. Más de 60 días que llevamos, que Dios nos ha dado para que nos pongamos a cuenta con Él, para que le busquemos ahí en nuestra intimidad, ahí en nuestro cuarto. De esos 60 días, ¿cuánto le ha dedicado a Dios? Porque hoy en día preferimos dedicarle más tiempo a tantas cosas. Nos podemos pasar 2 horas viendo nuestra serie favorita, pero no nos podemos pasar 2 horas en comunión con Dios. Te ha dado mucho tiempo Dios, o nos ha dado mucho tiempo Dios de conocerlo en estos 60 días. Pero aún así, el ser humano prefiere involucrarse en tantas cosas. Prefiere dedicarle más tiempo a videojuegos, a celular, a telenovelas, a series, que dedicarle tiempo a Dios. Dice el salmista, escribe que al pensar en las ordenanzas antiguas, ahí encuentra el consuelo para sí mismo. La pregunta es, ¿así somos nosotros cuando estamos tristes o cuando estamos pasando
por algún problema, nosotros encontramos el consuelo en su palabra. Dice, la vida viene acompañada de tantos problemas, de tantas preocupaciones, de tantas situaciones difíciles, que la pregunta es, ¿dónde encuentras tú el consuelo? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En el alcohol? ¿En las drogas? ¿En la televisión? ¿En el celular? ¿En dónde encuentras tú el consuelo? Dice el salmista que él encontraba el consuelo en las ordenanzas de Dios. ¿Cuál es el lugar que buscamos para consolar nuestra tristeza? Pues te lo acabo de decir, no hay mejor lugar para encontrar que consuele nuestra tristeza que en la intimidad con Dios, en su palabra que Él nos dejó escrita. Hay 7 bendiciones que guarda estos versículos que leímos. 7 bendiciones que ahorita te los voy a explicar. Pero antes te voy a decir una ilustración. Dice que había un hombre que iba en el auto con su esposa. Dice que al momento de subirse al auto, antes de comenzarle a dar, él le dice a su esposa, abróchate el cinturón, porque ya sabes cómo está la ley. Pero dice que al momento que su esposa se estaba abrochando el cinturón, él pensó, se lo estoy diciendo porque en realidad me importa cuánto me va a cobrar la policía de multa, o porque en realidad me importa que no le vaya a pasar algún accidente a ella. Dice que se quedó meditando en esto, dice, qué miserable o qué superficial fuera si mi pensar fuera el que la multa vaya a ser más cara que la vida de mi esposa. Y fíjate, hoy en día se ha acercado mucha gente a los pies de Dios. La pregunta es, ¿se ha acercado por convicción o se ha acercado por el temor a todas las cosas que están pasando? ¿Cuánto puede escribir nuestro enfoque de nuestra obediencia a Dios? ¿Obedecemos a Dios porque le tememos al juicio de Dios? ¿Obedecemos a Dios porque tememos que nos vaya a mandar al infierno? ¿O porque Dios nos vaya a castigar porque nos estamos portando mal? ¿O lo obedecemos por amor a Él? Lo obedecemos por todo lo que Él hizo por nosotros. Lo obedecemos porque Él nos amó primero a nosotros. Dice, debemos obedecer a Dios porque le amamos, porque Él ha hecho tantos por nosotros y nosotros hemos hecho muy poco por Él. Obedecemos porque el amor nunca se contenta con aceptar, sino que siempre debe de dar. Jesús dijo en la carta del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos demostrarle amor a Dios? Guardando sus mandamientos y ponerlos en práctica. Entonces nos damos cuenta que la desobediencia a Dios no solo rompe las leyes de Dios, sino también rompe el corazón de Dios. Y podemos ver ahí en Génesis cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque lo traicionaron, porque rompieron la ley de Dios, rompieron los mandamientos de Dios. ¿Cuál es tu principal motivación para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que te motiva para obedecer a Dios? Hazte esta pregunta y examínate y contéstate tú misma o tú mismo y dile a Dios, ¿cuál es tu motivación para obedecerlo? Fíjate, te voy a decir las 7 bendiciones que contienen estos versículos que acabamos de leer. El versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Cuál es la bendición que contiene este versículo? La esperanza. Según Efesios 1, 17 y 18,
y Hebreos 8, 11, 18. Anota estas citas para que tú las corrobores en tu casa. Dice el 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuál es la bendición que contiene este versículo? El consuelo, según Filipenses 2, del 1 al 14. Dice el 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Cuál es la bendición? Libertad y propósito. Si tú te regresas ahí al versículo 49, de ahí mismo de Salmos, dice, el 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Quieres libertad? Pero la libertad que ofrece Dios, busca sus mandamientos. Dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Cuál es la bendición? Hay un mensaje que tienes que compartir. Según de Corintios 5, del 10 al 20. Dice el 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Cuál es la bendición? Gozo. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. El 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Cuál es la bendición? Paz. Según Romanos 15, del 13 al 33. Y por último dice el 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Qué bonito es cuando guardas los mandamientos de Dios. Porque muchas veces queremos las bendiciones, pero no nos queremos sacrificar por hacer la voluntad de Dios, por cumplir los mandamientos de Dios. Hacer la voluntad de Dios se transforma en una delicia. Cuando esto sucede, podemos decir como el salmista, cánticos fueron a mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cuando tú empiezas a guardar los mandamientos de Dios, para ti se va haciendo algo hermoso, una delicia, algo de gozo, algo que lo haces por amor, algo que lo haces porque sale de ti el hacerlo, no porque te estén obligando a hacerlo, no porque lo estés haciendo por obligación o por temor. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a amar a Dios, tú empiezas a hacer todo lo que Él manda en la Biblia por amor a Él. ¿Cuál es la más grande prueba de amor que Dios hizo por ti? Que mandó a su Hijo unigénito a morir a la cruz por ti y por mí, que aún sin merecerlo, Él decidió dar su vida por ti. ¿Cuál es el pensamiento de este devocional? No hay armonía en el corazón sin las gozosas notas de la obediencia. No puedes tener armonía en el corazón si tú no estás obedeciendo a Dios. Así que si quieres tener armonía en tu corazón, necesitas empezar a obedecer a Dios, a obedecer sus estatutos y a obedecer sus mandamientos. Y espero que este consejo, esta pequeña consejo, reflexión, sea de bendición para tu vida y que lo puedas poner por obra y compártelo con aquella persona que está pasando por algún momento difícil en su vida. Estos versículos es para que encuentres consuelo, esperanza y gozo. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.